Mitomaníacos, ¿cómo estamos? Honestamente me siento muy contento porque estamos de vuelta, estamos de regreso. Ahora sí, casa llena. Solamente nos falta una personita que le mandamos un saludo, Vane hermosa, un saludo. Y pero bueno, la verdad es que estoy muy contento por dos cosas. Una, casa llena, y punto número otro, ya tenemos un set. Tenemos un set y quiero agradecer antes que nada al Chango Bar, que por cierto, la verdad que está re buena la cerveza para comenzar esto. El lugar muy lindo. Entonces, cuando gusten, está aquí en San Pedro de los Pinos, en el mero centro de San Pedro de los Pinos. No quiero comenzar, por favor, saludando a José Carter, nuestro gran abogado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Carter, nuestro gran venezolano. ¿Qué pasa? Nuestro venezolano. No, eso no lo digas. Jonathan, nuestro gran analista político. ¿Y qué? Nuestro único amigo Chairo. Chairito. Monkey Bengoa, nuestro historiador social. El que alguien le haga una pregunta y no se la sepa, yo le invito a una comida. No solo, pero que responde con nuestro Monkey. Monkey responde todo. Aunque no sepa, pero responde. Y si no te responde, Emiliano paga la comida. Yo la pago. Ya estuvo que Emiliano pagó. Bueno, caballeros, ¿cómo ven? ¿Ya ganó López Obrador? ¿Ya ganó por fin? Ok, ¿cómo estamos viendo este apartado de la transición? ¿Cómo lo vemos? Carter, ¿tú cómo estás viendo este apartado de que ya por fin ganó esta cuestión de supuesta izquierda, lo que platicábamos la otra vez? Ya ganó, ¿ahora qué crees que pase? Bueno, de entrada no hay ninguna supuesta izquierda, o sea, no gana ninguna izquierda. ¿No ganó izquierda? No. Gana el populismo, lo que hablábamos en la cápsula anterior, gana el populismo disfrazado de izquierda. ¿Ya? Pero sí gana esa opción. Digamos que dentro de lo que se conoce como tradicionalmente la izquierda, o lo que se maneja últimamente como izquierda, sí ganó. Pero eso no es izquierda, no nos engañemos. Lo que conocemos un poquito, que hemos leído tantito. Para mí tampoco es. ¿Tampoco es partido de izquierda esto? Es un gobierno populista, con políticas absurdas, ya pasadas de moda, de te voy a regalar, te voy a dar, no sabemos de dónde. Sí, populismo en su máxima expresión. Es populismo en su máxima expresión. A ver, no solo gana con ¿no ganó la gente? No, la gente perdió. ¿La gente perdió? Jonathan, ganó o perdió la gente. Voy a aclarar ese concepto. ¿Ganó o perdió? Para empezar, la izquierda. En México no hay una izquierda. De acuerdo. Para mí ganó la socialdemocracia y el oportunismo político. Por completo. El oportunismo político, durante tanto tiempo nosotros nos hemos... populismo. Durante tanto tiempo nuestros padres, nuestros abuelos se quejaron del chapulinismo político, ¿no? Brincar de un partido a otro. Okay. Entonces, lo mismo que tanto se ha criticado es lo mismo que está sucediendo al interior del partido Morena. Entonces, vemos claramente que hay un oportunismo político. Se sigue proyectando, se sigue reproduciendo el mismo modelo priista, el oportunismo. Totalmente. Entonces nos engañaron. Pero por completo. Tú que tienes mucho más conocimiento, no es lo mismo que el populismo. No, el oportunismo político. Porque el oportunismo viene desde lo institucional, desde la institucionalidad. Pero el populismo viene desde la institucionalidad. Es más, no, la base, que el populismo se institucionaliza es diferente. La base del oportunismo y la socialdemocracia se va a institucionalizar el 2 de diciembre. No, Carter. Hay que conocer un poco de la historia. El populismo viene desde los 60. No comenzó ahorita. No comenzó ahorita. Esto comenzó desde el 2002, 2000. ¿Qué? O sea, ¿Qué? ¿Pero qué comenzó? Para esto del oportunismo. ¿Lo del oportunismo? O sea, es más bien pagar favores de la gente que estuvo con él. O sea, bueno, sí, pero apartando ¿cuántos estuvieron? Que la política siempre ha sido igual de cochina, siempre. El tema populista estamos volviendo al México del 72. Ahí es donde recae justamente ese populismo. Es donde se empieza a fortalecer institucionalmente el populismo, desde el PRI. Y en teoría en teoría no, sí se había simplemente es la reproducción del mismo sistema. Hacer un poco con los gobiernos, sobre todo en este siglo, se había logrado de una supuesta derecha, porque también es supuesta derecha, se había logrado, digamos, resquebrajar un poco esa institucionalidad del populismo. Sí. Difuminar es la palabra, esa institucionalidad del populismo. Incluso ahora, con la vuelta del PRI en 2012, no se institucionaliza el populismo, que era el temor de las llamadas izquierdas. Ya no hay argumento. Que sucediera eso, ¿no? No sucedió en el sexenio de Peña. Ok, me estoy diciendo todos que estamos regresando al PRI de los 70, pero Monkey, ese PRI de los 70, el que tanta gente lo estuvo no alabando, claro que no, pero mucha gente decía
qué bueno que está, por lo menos nos dejan robar. ¿Va así la cosa? No, yo creo que cambia totalmente, o sea, va a cambiar totalmente, porque aquí ya no va a ser que nos deja robar, porque el señor lo que va a hacer es amasar el poder para él repartirlo, ¿sí me explico? Bueno, estamos En entrando ese- a un punto, a un Ajá. gobierno totalitario. O sea, acuérdate cómo era López Obrador. López Obrador decía y designaba a lo que él quería. Pero así fue en el PRD cuando... Sí, con el PRD. claro, por eso. Así Fue López Obrador cuando fue en el Así va a 2000. ser el gobierno nacional. Claro, así va a ser. Ya se está Viendo el primer ejemplo clarito, lo tuvimos hoy en el Senado. O sea, hoy ¿Qué pasó en el Senado? Hoy Manuel Velasco pidió licencia para salir como senador, ir a terminar su periodo que tiene en Chiapas Mandato en como Chiapas. gobernador. Ok. ¿Qué pasa? Que la Constitución chiapaneca prohíbe justamente eso. Si el Senado lo autoriza, como el Senado es una ley que es superior, entonces Ellos deciden todo. automáticamente pasa por encima de la Constitución chiapaneca. ¿Qué pasa? Que el Senado originalmente, la primera votación, vota que Velasco no puede hacer esto. Velasco se tiene que quedar como senador y en Chiapas tiene que entrar el suplente. Ok. ¿Qué pasa? Que Velasco, como Velasco está con el Partido Verde, que ahora apoya a Morena, Sí. no es de Morena, pero apoyan a Morena, eso del lunes para acá, o sea, de ayer para acá, hicieron un desastre. Ya ¿Qué todos pasa? están ahí, ¿verdad? Presionan en el mismo Senado y en menos de 40 minutos volvieron a hacer la votación cuando ya había sido firmado en acta que él no podía salir como... O sea, ya habían hecho una votación, Ya se ve estaba que listo. se habían negado y a la media hora... ya había dicho... Dijeron que- el dijeron que Senado se acepta. volvieron a hacer una votación y no solo se revierte la elección de manera brutal, que creo que, si no me equivoco, pero son 92 senadores que dicen que sí, en la siguiente Aquí hay vuelta. un conflicto de intereses, Es- ¿no? Yo no, bueno, no, pero es a lo- al contrario. pero es a lo que Aquí voy. hay una cuestión de, Pero es a lo que voy, lo de que todos lo que ganamos, decía- ¿no? De lo que amigo decía amigo, ¿no? Monkey ahorita. Señores, él simple y llanamente está haciendo lo que quieren dentro de su partido, ahora lo está haciendo, lo va a hacer dentro del gobierno, o sea, dentro del Ejecutivo Nacional. Así va a ser ahora. O sea, eso es Yo lo no estoy de peligroso. acuerdo con ese concepto de que exista un totalitarismo. No, todavía no. Estoy de acuerdo con Ni que pueda existir, no. ¿No está Ahí allá? sí no. Pues No. tiene todo el Senado, A mí, tiene toda la Cámara. Sí, sin el Congreso, embargo, reuniones de él. la única parte de la que se ha valido para poder amasar, para poder cohesionar a la gran masa popular, ha sido un concepto que le ha pegado a toda la gente y que a todos nos ha atravesado, que es el tema de la corrupción. Ese tema fundamental fue lo que ha logrado cohesionar todo ese descontento social. De ahí se ha potencializado, de ahí de la cuestión de la corrupción. Ese argumento fue un camino para. Sí, claro, es un parteaguas Sí, pero y yo- que a pero yo partir no- de es un ahí camino- empieza es un a camino en el cual él estabilizar. basó su discurso populista. para llegar a donde está. Pero más de la corrupción, había una cuestión como de más, porque la gente también tampoco comprende ese concepto de corrupción como tal. No, había no, una cuestión más quizá no. concreta de Ya va, hambre, ya va, Emiliano. de tanta cosa, No, no, ¿no? no. Espera. Era un hartazgo social de lo mismo y de, o sea, regresaron al PRI. O sea, es como pensaron en el PRI, creyeron, los traicionó, sintió la gente así y votó con las vísceras de venganza. O sea, voy a votar para que... Pero, a ver, el tema de la corrupción sí fue angular. ¿Por qué? Si nos ponemos a ver de este nuevo PRI, que llegó con todo el Arrasó. bombo y platillo en 2012, arrasó y ganó con todas las de la ley en 2012. Los gobernadores... No, gana con toda la Ganó como López Obrador, Por ¿eh? eso, gana con toda la Ojo, ley, a lo que- con claro, compra de gana sin votos, duda. y que me perdonen todos los No, no, morenistas, pero ya va, pero ya va, ganó ya. con compra de votos, No, no, sí, no, ganó pero a con... ver. solamente que ahorita ya no se dice nada, No, no, pero porque ya era va. lo que quería la No, cuestión, pero la no, no. gente. No, pero Pero él gana, el PRI No, de 2012 tampoco. y Morena 2018 ganan lo que Morena, Morena, llamar democráticamente. O sea, en Morena ganan con votos. había un pueblo O sea, democrático, en pero San Luis ganan, Potosí por que había ganado Morena y no había candidato. A ver, claro. ¿No hay que- algo raro? Ay, sí, pero... Pero no, el triunfo de Morena es indiscutible, así como el triunfo de Peña Nieto fue indiscutible en el 2012. Es De lo Fox mismo. en el 2000, o Es sea, lo Igual el de Fox mismo. en el 2000. Y fue más apabullante el de Fox que el de López Obrador. Apabullante. El de Fox, güey, no, ¿cómo crees? López Chécalo. Obrador fue más. No, checa las estadísticas. Checa las estadísticas. La diferencia, el apoyo en cuestión de votos La concretos, diferencia de Fox. Oye, pero no La- estamos el perdiendo- porcentaje, hablando de- el perdón, porcentaje. hablando de pero en corrupción, voto duro, voto no. duro sí fue mayor de No, Morena. hablando pero de mucho corrupción, más. También Pero a ver, involucra este tipo de compras de votos que también lo tomamos muy a la ligera, perdón. No Parte hay de que la tomarlo a la corrupción, parte de la ligera. corrupción. O sea, se ganan cuestiones presidenciales y puestos de lo que quieras, ¿no? Sí, pero ¿Por ahí nos medio alejamos. de qué? ¿Por Ahí medio no- de lo que quiere la sí, gente? pero, No. A ver, sí. Sí, es verdad, y es un tema que hay que combatir, claro que hay que combatir. Pero considero que hoy en día, para ¿Por qué, como por qué fuera- ¿por qué no reclaman todo lo que reclamaron? Lo de Peña Nieto, lo de Calderón, No que, lo van a que reclamar. claro que lo hicieron. ¿Por qué no siguen reclamando lo mismo? Porque ¿Por qué la llegaron a- gente porque no es llegaron a gobierno, porque congruente? Porque son gobierno, por eso no lo reclaman.
Porque son gobierno. ok. O sea, la respuesta es muy simple. Hablo de la gente, hablo de la sociedad, A ver, ok, entonces, porque su elección... A mí me enoja que la sociedad no esté criticando. El partido político por el cual votaron ganó, por eso no reclaman. Aunque sea con trampa. No importa, ok, no nunca, y eso no lo van a reclamar. Exactamente. Igual Eso voy, ahí sí viene la cuestión que se mencionabas. Igual El pasó co- con los priistas, el que conflicto de reclamaron el intereses. triunfo de Fox, que dijeron que había trampa de Fox en Guanajuato. Sí, cuando y compraban cuando gana... los amigos de Fox. Claro. Pero aquí hay como una especie de enamoramiento, hay un fanatismo desmedido. Hay una religión, ¿no? Ajá, y hay que esperar 3 años para que exista esto. O sea, por eso. ¿Cómo? 3 años para que esto se pueda romper. O sea, la gente se va a empezar como a perder esperanzas dentro de, yo calculo, 3 o 4 años que la gente va a tener como... ¿Tanto? Yo digo que sí. ¿Sabes por qué Yo creo digo que sí. menos? ¿Por qué? ¿Sabes por qué creo que menos? Porque las experiencias latinoamericanas que han seguido este proceso, todas han venido fracasando. Todas. Entonces, bueno, pero a lo que voy. Fracasar socialmente. Sí. Sin embargo, en la parte macroeconómica no va a haber un fracaso. Porque Lo mismo las- fue el mismo caso en Brasil. Con Lula, fracasa socialmente, sin embargo, Económicamente. no, Brasil se mete- tiene las mayores inversiones. En el tiempo de Lola, tiene las mayores inversiones. y- desarrollo sí, pero- industrial. claro, pero sí, entra pero- en una guerra sí, armamentista, sí, empieza a pero- competir pero- internacionalmente pero con Brasil armas. quiebra internamente, macroeconómicamente, porque Pero al lo mismo que interno está pasando te hoy en día divides con y Argentina. fractura por completo. El tuit que les compartí hoy de Macri, a ver, yo no apoyo a Macri. Para empezar, yo no apoyo a nadie en Argentina porque no soy argentino. De entrada. Segundo, bravo. El tema Yo sí, de- saludos a Argentina, No, toda mi yo familia. saludo, muchos saludos. Por allá, y tengo amigos en Argentina venezolanos que se han ido, pero no Refugiados. sí, refugiados, que no me inmiscuyo en el tema político porque no estoy allá. Pero así, visto desde lejos, Macri agarró un país donde la mayor cantidad de inversión era en la época de los Kirchner, de los Lo dos. mismo, ¿Qué una pasa? supuesta Que estaba quebrado el país. socialdemocracia. El país estaba inflado. Cuando lo agarra Macri, señores, estamos y lo que no sé si leyeron el hilo completo de Macri. Le dice, señores, este país estaba en una burbuja donde vivíamos con algo que no teníamos. ¿Qué pasa? Que tengo que empezar a recortar gasto público. Tengo que empezar a recortar Lo mismo, ayuda sí. a la Entonces López Obrador hace lo mismo. O sea, está culpando que le están dejando un país, un cascarón, y que no le pidan mucho porque él va a comenzar. Y por eso creo que Bueno, sí. por eso creo que la decepción va a En ser más parte sí, rápida ¿no? que nosotros. Yo creo que en parte sí, ¿no? En parte sí nos están dejando un país, ¿no? Sí, Está jodido, ¿no? pero socialmente, por ejemplo, pero empiezas a macroeconómicamente, ¿no? Exactamente, va más que nada por ahí. No Macroeconómicamente prometas estamos- algo, Oye, Emiliano, algo que no estamos vas a poder hacer. hablando- Claro. Macro- Te voy a dar la razón. macroeconómicamente- somos la séptima economía mundial. Macroeconómicamente, repito. El poder económico. Y la desigualdad Por como está a lo Ya interno, vamos en el aspecto social. En macro. ¿Tú crees que a los de la sierra de Oaxaca o Guerrero les interesa? ¿Qué güey? Bueno, ¿Dónde? interesa. ¿Cómo? Más- ¿Quién? más si les Somos la importa, séptima ¿no? economía. Sin embargo, no importa. es al revés. Claro, Igual. ¿qué les ¿Tú interesa? crees que a los Se grandes están cagando de hambre hace 500 No, años. ya va, pero ¿qué 500 pasa? años. No, ya va. ¿Y tú crees que el dueño de Condumex, el dueño de... ¿Son por flojos? A ver, El que tiene lo hambre mismo por flojo. piensa, no, lo mismo piensan los empresarios. Claro, ¿Es que les pues, importa claro, un carajo la derecha. que se estén cagando de hambre en la sierra? No, mientras el Sí, sustento la macroeconómico gente esté pobre estable, Es pobre por Nunca tonta, dije eso, ¿eh? nunca dije Tú dijiste eso por No, flojos. La gente pasa hambre por flojo. Aquí, en este país, el que pasa hambre es por flojo. No hablé de riqueza ni de pobreza. Hablé de ¿De pasar qué hambre. hablas? No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? ¿Cómo has ido un día? A ver, tú tienes 33 años. ¿Has ido alguna 32. vez alguna vez a la Sierra de Oaxaca? Y ¿Te es has metido soltero. a la sierra? ¿Te has metido adentro Sí. a caminar la sierra? Sí. Yo tuve semana y media metido en la sierra. Bien. ¿Sabes qué hace esa gente? Tengo Nada. familia allá. Nada. En cambio, dentro de sus mismas comunidades hay gente que sí no prospera, porque es mentira que prospera, pero hay gente que no pasa hambre porque van y siembran todos los días. sí prospera. Mi abuelo era de la Sierra Mixteca de Y mira, Oaxaca. prosperó porque bajó de la sierra. Pero el que está allá, el que se decide quedar No, allá, papi, no sabes. el que se decida quedar allá y no pasa hambre, trabaja, siembra, cosecha. No estoy diciendo que haya pobreza o no estoy hablando de pobreza, hablamos de pasar hambre. Y el que pasa Bueno. hambre en este país es porque quiere. Y más, José, por favor, no, o sea, ya no hay nada escrito, o sea, hay gente que se parte la madre un año cosechando y de repente llegan unas tormentas que están llegando ahorita. Y además el cambios gobierno se ha climáticos. dedicado a tumbar todo, Ajá. a desmadrar el campo. O sea, por ejemplo, Eso, pues, no Sala- podemos decir que Abandono del porque no quieran campo, trabajar. migración, hay una Erosión del coyotaje, campo. de repente te quieren pagar el café a 50 centavos kilo y llegas aquí a Starbucks y dices un café en 60 o 80 pesos y allá llegas y dices, te pago el café a 50 centavos.
no lo quieres, Imagínate el no kilo. lo puedes bajar tú. ¿Cómo lo vas a bajar tú si no tienes un camión para sacar el café? Es una cuestión de por flojos. Así definitivamente no. Es que no es por hablo de flojo. No. Hablo de Pasar hambre por flojo. No. Tampoco pasan hambre por eso. La Bueno, pobreza sí, sí, igual, la pobreza si sí tú es un tienes tema de entonces gobierno, en la pero sierra- el tema del hambre no. ¿Va Está bien. relacionado con la pobreza? Si en la Sierra de Ojo, Hidalgo, no quiero ser víctima. si en la Sierra de Hidalgo no estoy de acuerdo. les Pero- crece de manera natural de moras, chingón. Toda la vida van a comer moras y ya no van a pasar hambre, ¿no? Nada más se van a limitar a salir, estiran la mano. ¿Es flojo o no es flojo? No, Carter, ¿Qué hace eso, nada más? No es una cuestión de ser el que- flojo A ver, por si pasar se da bien hambre. el maíz Bueno, en Oaxaca, pero siembra entonces- una mata de maíz, de eso vivo. Pero la necesidad no es meramente comer moras o comer mandarinas. No, claro Hay que necesidades no. Ok, bueno, mayores. el punto aquí ya es- vamos al es- otro es- punto hay que social cumplir de esas la pobreza. necesidades. Ok, ¿por qué el Estado tiene que... El Estado lo que tiene es que garantizarle a la gente la posibilidad de que pueda salir. Y no a lo trabajar. hace. Y no lo hace. Y nunca lo ha hecho. No. Ese es el problema de lo que veníamos hablando. No lo hace para ese tipo de comunidad. Claro que no lo hace. No, Y la apoya gente- a los grandes conveniencias, empresarios, intereses, agricultores, a desde Sinaloa, el o sea, desde que se Apoya a empezó- los grandes consorcios. Desde que se hizo esto del y regresamos- el libre mercado, por ejemplo, el libre mercado, regresamos- ¿para quién? Pero regresando aquí Y regresamos a establecer una estabilidad en la A macroeconomía. ver, ¿cómo yo en la ciudad el gobierno? Y justamente con eso volvemos a regresar a garantizar una estabilidad para la cuestión macroeconómica. Que a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Le vale madre si pasan hambre o no en una sierra de Oaxaca, de Guerrero, en Chihuahua, en Coahuila. O sea, es lo mismo la cuestión de hambre y miseria en el norte que en el sur. Hay diferencias y la de gente clima. que vive en la ciudad diría, bueno, son por unos poquitos que viven afuera. no, mentira. Hay que dejarlo muy 60% de la claro. población 60% tiene pobreza y 80% o el 20 más es extrema pobreza. O sea, no podemos de decir ese 60, el 20%. no, 20% extra, imagínate. No. El 80% de la población Es en pobre. México es pobre. Sí, pero no por De ese 80, De ese 80, el 60% El vive 60. en pobreza Sí, pero extrema. también hay que ver Que en qué es lo términos se reales denomina vendría siendo un pobreza. aproximado de 40. Hay que ver también qué se 40%. denomina como pobreza. De acuerdo a los estándares de la ONU, Bueno, que no no podemos tiene decir que somos garantizado Suiza. las o sea, necesidades si nos vamos con básicas eso, es cuestión y de servicios. perspectiva. No, tampoco, Que no flaco. lo- Tampoco. ¿Por qué te No, pones no. loco? Sí, espérate, estamos De acuerdo a la no, perspectiva no, que no, maneja no, la no, Pero hay ONU, que ver qué perspectiva, Es bajo que qué dijiste, términos. ¿bajo qué términos? Bueno, bajo qué términos, o sea, bajo pues el qué parámetro términos. general es la ONU. Tú estuviste El para- en la sierra. El parámetro general es la ONU, ok, muy bien, que dictamina la... de recursos de colon. Que no tiene los elementos para satisfacer las necesidades básicas. No, entonces no, Comida, no creo en ese vivienda. 80%, estoy seguro de que no. Comida, ¿cuánta vivienda, población- educación. ¿Cuánta Vive población? bien. ¿Cuánta población? Somos 130 millones de mexicanos. Aproximadamente. México vive bien, te Aproximadamente. pregunto. No, yo no estoy diciendo eso. Te pregunto. No, espérate, déjame terminar mi Ah, idea. 130 millones de mexicanos. De eso, el 80% equivale a algo así como a 100 millones. Esos 100 millones viven en pobreza. A ver, ¿cuántos millones viven 90. en... Ya va, ok, 90, 95. ¿Cuántos millones viven en las ciudades? En las ciudades del país. A ver, En Ciudad de México te hago son rápido la 8 cuenta. millones. 8. En total con la área metropolitana son 27 millones. 27. Guadalajara. 7 de Jalisco. ¿Cuántos de Monterrey? Son 6 de Monterrey, Y- 7 de Puebla. Ajá, y sigue hablando de ciudades, Veracruz. Vamos a hablar 3 de millones en Villahermosa, Veracruz. vamos a hablar de Dos, Veracruz, 1 millón y vamos a hablar de medio. Cauca. Sí, ¿a dónde vas? 40 millones. Que la cifra no da. Eso es lo que voy, no da la cifra. O sea, ¿y tú crees que toda la ¿Por qué? gente Porque que la vive en la gente- ciudad porque dices- tiene porque dices que cumplida el las 50% necesidades vive básicas? bien. No, Carter. No bien Te pobre. has ido a meter el otro día en una de las discusiones hablamos, es que en mi barrio puedo salir en la calle en la noche. Y Monkey, ¿en qué barrio viven? Claro. Pues si vives aquí, claro, no hay pobreza, no se percibe. Claro, no se percibe. Caminan unas cuadras hasta Palapa, Tláhuac, Xochimilco, Vámonos empiezas a ver eso, de o sea, Revolución realmente, hacia arriba, o sea, hacia estas Santa son- Fe, pueblo de Santa Fe. o sea, las Monterrey, periferias de la Ciudad de el México Corpus tienen Christi, muchísima La pobreza. Araña, Jalal, Claro. Papirú. O sea, toda la periferia Parecen está favelas. llena de pobreza. Claro. O sea, han sido desplazados. ¿Cuántas de esas Porque aquí no puedes pagar una renta. trabajan, Aquí en la ganan Condesa, por ¿cuánto pagas de renta? $1,000 que es lo que Sería está imposible que calculado. pagar un trabajador. A ver, O sea, un trabajador no puede pagar una renta en la Condesa, en Nápoles, en la del Valle, en la pero, a ver, Roma. no tomes eso Como referencia, porque una renta es una estupidez aquí en esta zona que te pasa de 16,000 pesos. Entonces la pobreza, ¿dónde está? Pero la pobreza, según los estándares de la ONU, volvemos al punto, son 2,000 y pico de pesos al mes. Entonces, ¿tú crees que en esos lugares, que sí estoy de acuerdo, hay una injusticia brutal, hay una disparidad social descomunal en Iztapalapa, en esa, con lo que decía Jonathan, los barrios acá arriba?
Pero todos Entonces, ellos por tener esos 2,000 ganan pesos más ya. de 2,000 pesos. A lo que voy es que los números, los números no dan. otra vez de lo que decía. Hay una pobreza. Ahora nos vamos al punto de pobreza extrema. ¿Cómo dijiste, Monk? La estadística marca, tienes trabajo porque buscas trabajo. Si no lo buscas, no eres desempleado. Claro. Al ser empleado, te estás empleando. Es lo que quieres dice buscar Nemi, cosas. O sea, Si el día de ayer saliste a buscar trabajo, ya no eres desempleado. Estás en un proceso de búsqueda de empleo y ya. Entras en la Sí, pero en estadística ese- de no pero desempleados. pero No. para- Hay demasiadas para que entre en esa incongruencias, que estadística, quede claro, tiene ¿no? que ser en el momento en que el INEGI te pregunta. El INEGI hace le dije, es parte del gobierno y es lo que le dijeron a este Peña Nieto. Con una pluma borró, creo que 20 millones de pobres. Y dijo, no, no los pobres, güey. Y es lo que hace el gobierno cada momento. O sea, de repente, pues, si ganas 2,000 pesos o ganas 4,000, no eres pobre, hermano. Estás bien. No, ¿cómo crees? Claro que no está bien. Pero lo que decía hace rato Jonathan, los estándares que manejamos son los, por eso le decía yo a Emiliano, ¿cuáles estándares manejamos? Los estándares que maneja la ONU dan que esa es la pobreza da de si ganas menos de 2,000 pesos eres pobre. Si ganas Chicos, más ya no entras. para en ir el- acotando al tema central, ¿ahora qué? Con López Obrador. Ok, bueno, me parece sí. que regresamos a lo mismo, seguir reproduciendo las mismas formas del sistema político, las mismas formas del sistema económico, lo cual no va a haber un cambio, para nada que va a haber un cambio, mucho menos un cambio Yo profundo. creo que va a haber un cambio, hacia lo, para mí hacia lo negativo. ¿Va a haber una revolución? Entre Morena, dentro de Morena. Porque López Obrador tiene que sacar ahora sí que su carácter de líder, porque si no, ya empezaron las peleas. Ya empezaron las peleas dentro del diputado. Diputados estaban ya discutiendo. Con Noroña, estuvieron peleando al punto que le quitaron el audio a Noroña y siguió gritando como un loquito que se fue a agarrar otro Empezó a ladrar, micrófono. empezó a ladrar. Entonces aquí el problema es cómo, ok, la famosa, esta famosa transición que nos dijo López Obrador no va a pasar. No va a pasar. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Sabes que sí va a haber una transformación en negativo. O sea, vamos a ir para abajo, o sea, Vamos a detenernos. Desgraciadamente con el PRI hubo o sea, estos 6 años de administración de Peña Nieto, sí México se podía considerar que iba en una especie de crecimiento, tanto social como económico, con el Pero- PRI. pero ¿cómo? Con el PRI se frenó. ¿con el PRI quién, se- con el quién PRI, íbamos en crecimiento? Con el PAN, con los dos Digamos gobiernos hasta panistas. con Peña Nieto, Con Peña Nieto nos detuvimos. digamos sí, hasta nos Calderón. duplicó, Hubo la un deuda, ¿no? 2.1% de crecimiento promedio. 1%, 1,5%. También su discurso fue que ayer lo dio, ¿no? Creo que estamos mejor, lo recalcó muchísimas veces, que hace 6 años con Calderón. Pues, obviamente, o sea, él quería presumir eso ayer. O sea, Por eso que era lento o alto. O sea, se tiene ese progreso. Con López Obrador, yo creo, con López Obrador se va a detener absolutamente ese progreso. O sea, Yo pienso. dices que con Peña Nieto fue para abajo. No. Lo de Calderón. No. Venía lo de Un Calderón. estancamiento. Sí, es muy bajo, es muy bajo el crecimiento. El duplicar la deuda, ¿no es ir para abajo? ¿O está bien? Pregunto. No, esa es una de las cosas justamente de los grandes errores de la administración Peña Nieto fue el tema de la deuda externa. Claro. Ese es uno de los grandes. Entonces nos vamos para abajo. Pero tiene una especie puede haber una especie de crecimiento. ¿No se pudo percibir un poco más de pobreza? Sí, a ver, yo durante este proceso yo sí identifico mayor pobreza, mayor criminalidad, mayores elementos violentos que atentan en contra de toda la integridad de seres humanos, etc. O sea, todo esto se desbordó por completo, Por ¿no? eso digo, o sea, veremos que Incluso se frena ese crecimiento. Y cuando tenemos- se empieza a frenar, empieza a ver lo negativo. estadísticamente tenemos hasta el gobierno de Calderón el sexenio más sangriento. Sin embargo, se medio estabilizó en los primeros 3 años con Peña Nieto, pero empezó un apunte. Tenemos en noviembre el primer pico en el cual nos manda, que es el mes noviembre del año pasado, sangriento de la más historia de del la país. historia de la violencia contable en México. Pero tenemos ahora en mayo otro repunte todavía muchísimo más cabrón. Casi 2.500 asesinatos. pero también es porque hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder. O sea, Hay un no hay vacío de una poder, figura. sí hay un aumento en la Hay inseguridad. un claro, porque no hay. Pero Sí, entonces no. ahí también tenemos que meternos otra cuestión. Somos la quinta ciudad a nivel mundial. O sea, estás hablando de la quinta Hay un ciudad. vacío también. También en la cuestión del poder criminal, que también entonces, no, el poder criminal hay también un porque agarran a los escalamiento. cabecillas, Entonces, toman los cabecillas, claro, un desastre. y entonces empiezan, por ejemplo, así concreto, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que se dedica a tráfico de estupefacientes, trata de blancas, el huachicoleo, etcétera. Viene un tal llamado, ay, se me olvidó,
el macho, no sé qué, el X, se separa del cártel. Entonces, ahora ese güey copa toda la parte de Guanajuato, desde León hasta... Siempre ha dado un reacomodo, siempre se ha Sí, acomodado. entonces vienen incluso esos Pero ¿qué va a enfrentamientos pasar, internos. Jonathan? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, tiene que Ahora ¿qué va a pasar? Ok, ya queda claro qué es lo que pasó con Peña Nieto. Ahora ¿qué va a pasar? para O sea, mí, vamos a ir pues, para abajo, en vamos cuestión para arriba, económica, exactamente, En cuestión económica me parece que va a haber un estancamiento. De acuerdo. En cuestión social me parece, en un primer momento se va a percibir... un estancamiento en cuestión de que ya no van a entrar empresas. Al revés, Pues van a empezar, tampoco... Corremos el riesgo porque ahorita Hay un riesgo mientras latente. Canadá no firme, México Hay está, un riesgo latente, pero, o sin sea, embargo- se lo va a comer Estados Unidos, así de simple. Sin Si embargo, me Canadá no parece firma que en el TLC, va a estar estancado. se va a ir para México para abajo, Yo me parece que en ese aspecto va a quedar tablas, algunos van, incluso va a haber un espacio de oportunidad para algunos. Recordemos que en términos sociológicos y económicos, una crisis... Ya le dijo que no, No quiere, que no quiere. no quiere. Entonces lo que hace Estados Unidos es sus Eso es embargos. política, Jonathan. Sus embargos. Dice, pues ¿sabes qué, güey? Te embargo. Y como no está Canadá, eso es lo que hace Estados Unidos. embargar a Canadá es muy difícil para Estados Unidos. No, nunca. Tiene que entrar, no, pues digo, tiene que entrar Canadá al TLC, porque si no, pues, a México lo embargamos. Chinga su madre, ¿sabes en qué? términos Que no económicos salga. estancado. De acuerdo. En términos políticos, me parece que hace rato Moki dijo, puede haber una revolución política al interior de los partidos. Porque también el que gane López Obrador es un chingadazo para el PRI, es un chingadazo para el la PAN, sociedad incluso. digamos, para la sociedad activa contrario, políticamente la o sociedad militante, está contenta. porque entonces tiene que haber una reorganización, una reagrupación, un reacomodo, reajuste de... No, lo va a ver, al interior de las instituciones políticas. Y PAN No lo va a tienen ver. que ver si Porque ellos pasó cuando eligieron a pretenden Sheinbaum más. contra el Monreal. Ellos pretenden Hubo un desmadre ahí, se pelearon. volver Ya a se había ido ganar. Monreal, se fue Monreal del partido y ya regresó, Pero le hay dieron una acá. especie de Por eso organización digo, interna de los partidos, le van a fortalecer. Es más, hay desde muchas la divas. mercadotecnia, Para mí hay muchas divas. dentro, desde y la no se van a dejar. mercadotecnia, desde los programas, Hay lo muchas poco divas. que tengan lo van a tratar de El potenciar. gran problema para mí que va a pasar en este sexenio, y creo que va a ser más de un sexenio, es el tema social. ¿Por qué? Porque al margen de lo que él está diciendo, que es estructuralmente de la política, la sociedad votó con el hígado, la sociedad votó desde el resentimiento, votó desde la envidia. Entonces, Enamorada, a base de religión, con la cuestión guadalupana, claro que así fue. Y de la ambición No, de ver- desde el resentimiento y que se volvió fanatismo. ¿Dónde? Eso fue solamente, Entonces, claro, al en las votar por ciudades. eso, cuando se den cuenta de que este gobierno no cumple con esas expectativas, va a haber una ruptura total entre el gobierno y la sociedad. Y va a ser Yo lo muy dudo grave, mucho, y va a ser muy ahorita te voy a grave, decir por qué. Va a ser muy grave porque Yo lo dudo mucho, es el gobierno que más apoyo ha tenido. Cuando ese apoyo ¿Sabes se qué? retire, ellos ya van a tener, señores, ¿Sabes ganaron qué, por Carter? todo, no ganaron. ¿Sabes por qué lo dudo un poco a nivel social? Mucha gente sí se va a decepcionar, claro que sí. Mucha gente. Pero la mayoría no. ¿Sabes por qué? Porque más que nada hubo un discurso y se creó una imagen religiosa. Aquí en México la cuestión religiosa es, aunque me falle el Papa, no hay pedo, sigue. ¿Ok? Ya falta, o sea, Entonces, esto ya va a la apostaste por al eso, caballo. por eso dijiste que va a durar dos más, ¿no? Dos sexenios más. Digo que no va a ser uno. Dos más. No va a ser uno, van a ser dos. Pero ¿sabes por qué? Por eso mismo, porque la gente va a seguir votando por ellos. Están enamorados de López Obrador. Por López Obrador. Ahí es donde No, va a venir. no, no, queda, tampoco le aunque queda falle el todavía. Papa, aunque el Papa sea, aunque ya se haya descubierto que el escándalo del Vaticano y de los pedófilos, la gente dejó de creer. Te pregunto, la neta, no va a dejar de creer. Para nada, porque la religión Empiezan a justificar, es algo que ¿no? ellos creen. Pero yo creo que, No, yo creo que y lo que sí se ha muy bajo el visto porcentaje que tú es estás la hablando cuestión. de religioso. porque- No metamos ese, porque eso es otro debate. No, digo, en el tema político. Pero en o sea, cuestión, no, sí. Pero viene una cuestión Vivimos que en una utiliza el sociedad fanatismo, guadalupana. que es La justificación. Sí. Entonces, ya hizo esto. Pero entonces como ya lo hizo López Obrador, no hay pedo, porque él lo está haciendo con un interés. Es correcto, entonces vamos a empezar a ver lo que llama en la red. Mamá Hablas maroma. habla de ti, A ver, maravillas. ¿cómo lo de la O sea, familia? lo traes lo traes ya intrínsecamente ya. ¿Por qué? Porque la mamá, mi hijo es un ladrón, secuestrador, violador. No, mi hijo es lo maravilloso, todo lo justificas, señora. Lo defienden. O sea, y a capa y espada y Sí, vas. no hay- Y es lo que hace no el hay mexicano. autocrítica. Tiene, el mexicano no tiene como esa parte de decir, ¿sabes qué? No es ¿Robaste? objetivo. Vamos. no solo- no, no ¿Robaste? solo el Vamos a la mexicano. casa. El latino, ¿eh? No. Pero ahí viene Ese punto importante que hace rato mencioné, la opción de la corrupción.
Entonces, todo la corrupción. Y sí, nosotros nos está atravesando. Y justo lo que acabas de decir. ¿Tiene que ver la corrupción en el mucho. nivel social? Porque justo el ejemplo que está poniendo Monkey. El niño acaba de robar o acaba de violar y la mamá lo protege. Sí. Güey, estás cometiendo un delito, estás haciendo un crimen, pagas. De acuerdo. Te acabas de pasar un alto y te detienen la Bueno, patrulla, pagas. las mamás van a apoyar. Que quede claro. Exactamente. Defender estaría mal defender. Eso Pero hay es que parte apoyar, de esa decir, corrupción social. ¿Sabes qué? La cagaste. Estoy de acuerdo que no pero sea una te puedo cuestión defender, ¿no? cultural, sin embargo, sí es un hábito que tenemos recurrentemente. De recurrir a la corrupción para deslindarnos de la problemática frontal. La corrupción va en función de la burocracia. O sea, decíamos, por ejemplo, ¿por qué chingados? Me ahorro van a una poner- hora, doy Ajá, 100 pesitos. y ya me quito esa bronca de que me ponga la araña en el centro. Oh, échame la mano, mire. Y dices, me quito la araña porque si me agarra la ¿Vas a hacer un araña, trámite? son 4 horas, tengo que ir al Oxxo, tengo que hacer esto. Es como la burocracia que te implica o te lleva a... O sea, no hay una facilidad de Se llama trámites. el ¿me explico? burocraticismo. O sea, de repente te llega cerrar tu la carro al corralón burocracia y ¿qué haces? pendejo. No, pues échame la mano porque si vamos al corralón, tengo que ir a mi casa por la factura, tengo que hacer esto, tengo que sacar copias, o sea, Tengo que Y pagar de más. o sea, sacar copias, güey, pues el carro es mío, aquí está, ya, ¿qué te broncas? Aquí debes tener una base de datos donde salga mi foto, o sea, hay que simplificar los trámites burocráticos para que sea más rápido. No, tráeme juego de la copia de esto y de eso. Y dices, no mames, cabrón, ¿en serio? O sea, las tenencias desde el 2013 al 2018. ¿Para qué chingados quieres eso? ¿No tienes una base de datos, cabrón? Hay una corrupción burocrática enferma que no va a cambiar. Porque ni conviene, porque es una forma, incluso es una forma de tenerlos En un controlados. principio es necesaria, No, bueno. pero este cuando nivel, cuando se convierte en un problema agudo que recae en el burocraticismo, Claro. le rompe la madre a toda la estructura Bueno, y a ya toda que- la superestructura ya social. quedó claro, como voy a ir cerrando toda esta cuestión, quedó claro todo lo malo que hemos podido ver y que lo probablemente puede pasar. Ahora, y me quiero quedar para darle una reflexión a la gente. ¿Qué es lo que podemos mejorar a nivel social? Porque a nivel político queda claro que como somos una democracia representativa, no participativa, poco podemos hacer realmente. O sea, no somos senadores, güey. Necesito un minuto, necesito un minuto. Para ese punto de la cuestión social. Dale. Durante los últimos años ha habido un incremento de la lucha, de la protesta de la organización social. Caso Ayotzinapa, caso Tlatlaya, la gente se organiza, protesta, sale a las calles, toma las calles, etc. Y se ha visto un incremento en la lucha, en la protesta social. Lo que ha hecho López Obrador desde que el desafuero en 2005, luego en 2006, la cuestión del robo de las elecciones, etc., ha sido contener a la sociedad. Y él lo advirtió en ese proceso, ahora sí yo no voy a contener al tigre, ¿no? López Obrador lo que ha hecho es contener a la gente, contener esas explosiones sociales. Sí. Muchos han aplaudido eso. Sin embargo, para los procesos de rato, el punto que mencionó Monkey, revolución al entrar en los partidos. Bueno, pero lo mismo a la cuestión social. Muchos de esos procesos, Morena los eliminó por completo. O sea, esa cuestión de descontento social están cobijados bajo la tutela de Morena. Populista, ¿no? La cosa, ¿no? Ahí en ese aspecto, yo sí recupero el concepto de populismo, porque está cobijando todas esas demandas y todas esas protestas sociales. Entonces, lo que va a suceder a continuación es desmovilizar. Por un tiempo, por un periodo. Después viene el descontento y ahí sí, que los agarren como pesados porque... A nivel social, Yo difiero en toda la idea de Jonathan. A ver, porque eso del incremento de la protesta social... De la Estadísticamente sí lo. De la protesta, sí, de la protesta social, ok. pero son protestas, son pequeñas llamadas, porque así, Sí. chispitas, o sea, Pero cada vez será somos más fuerte. 132, ¿qué pasó? Un año, se olvidaron de todo. Vamos a brincarnos el metro y que no sé qué. ¿Cuánto les duró? ¿15 días? Y ya se acabó. Ayotzinapa, la chingada. ¿Qué pasó? 5 o 6 Desinflados, meses. o sea, antes yo creo que se Pero había más... hay- Somos muy había mal más- organizados, ¿no? Muy También. mal organizados. pero Como ahí- sociedad somos muy sí, mal organizados. sí. ¿no? Claro. Y conformistas y cómodos. Yo Llega creo que diciembre y se Lo que, desmovilizó el lo que sí movimiento. es, como tú dices, lo que López Obrador está haciendo es de forma inteligente para él y muy pendeja para mí, Encauzar. Claro. de le voy a dar el poder al pueblo. No mames. Al pueblo no se le da el poder, Sí, claro. se le gobierna, cabrón, no se le pregunta. Y esas que vamos a hacer un plebiscito para preguntarle qué va a hacer el pueblo. ¿Quieren aeropuerto o no? Güey, Claro. o sea, una obra Con de todo tantos respeto, millones... con todo Con respeto, yo estoy de acuerdo ahí contigo, con todo respeto, que vas a ver la señora que vende tamales, con todo respeto, no es por demeritar,
pero de una cuestión pero de no está ingeniería. preparada. No está Eso se preparada llama para... dictadura de los pueblos. O sea, es ¿qué vas a en ver base de a una supuesta ingeniería, conocimiento. ingeniería civil, de tecnología, de pesos, de estructuras, etcétera? No. A mí me preguntan del aeropuerto, le digo, vaya, pregúntale a un ingeniero civil y un Claro. ingeniero mecánico y un arquitecto y un ingeniero de lo que tú quieras, pero a mí me Exacto. preguntan, no tengo ni idea. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías como sociedad? ¿O qué propondrías para ir mejorando? Aspecto del aeropuerto, vamos con CONACYT, con los especialistas. Y ya lo dijeron, a Y ver. de entrada. A ver, no, aparte de lo del aeropuerto, en el aspecto social, ¿yo qué haría? Sí. Volvería... A nivel social, ¿eh? O sea, no solo tú. Volvería a lo que debimos haber vuelto hace muchos años, la educación. El eterno retorno. Sí, la educación es la base. O sea, ¿por qué podemos estar nosotros aquí hablando? Porque tenemos una educación, tenemos un conocimiento. Tenemos una formación, ¿eh? Bueno, y educación. Académica, pero también muy empírica, ¿eh? No, y aparte, pero aparte de la Humana, tenemos social. la educación académica. Pero también hacemos algo para la gente que tal vez no tiene la experiencia que tenemos Pero la nosotros. gente- pero la gente hay que crear reflexión, ¿no? Por eso, pero aparte de la reflexión, eso es Es que posterior. tú Anterior a eso es la educación educación. como meterse a una universidad forzosamente. Y los que no, se chingaron. No solo No, una desde universidad, lo básico. Desde lo básico. Desde lo básico. Trae esa cuestión de vamos a preguntarle, pues vamos a preguntarle a los 50 millones que viajan cada año en el aeropuerto, que bajen del avión y que digan, ¿lo quieres o no lo quieres? ¿Quieres mejoras o no? Yo para allá, para cerrar esto, yo creo, así mira, lo que se necesita es mano dura, o sea, la justicia como es. O sea, porque yo, por ejemplo, todos los días veo en Face, en las redes sociales, Instagram, un chingo de cosas que de repente se llevaron a un vendedor de churros en la calle, le pidieron, y la gente se pone pendeja. Güey, la ley es la ley, y está prohibido. Pero también, si te llevas de los churros, también ya te cabrón, que faltó, que violó, que asesinó. Al La grupo castiga de igual. impuestos, O sea, y, al grupo ajá. que va de impuestos, Claro. a CFE, a PepsiCo, a FEMSA. O sea, sí, el que está en los O sea, churros, la ley, pues, ama. la ley para todos, ¿no? Para todos, pareja. Y sí, Eso me gusta. O sea, que los churros se llevaron, sí, güey. Entonces la Está mal. sociedad tiene que empezar a exigir eso. Y peor aún con esta implementación del debido proceso. Eso si me gusta. Sí. Una cosita no te encuentran y a un criminal lo deja libre. ¿no? O regresas el producto, Mano ya, dura. se acabó. Claro. Los casos de los gobernadores Yo- que ahora les están bajando las Borges. acusaciones porque la PGR no supo Duarte, armar la Para carpeta. limpiar la carpeta, imagínate. Por el debido proceso. La sociedad sí debería de exigir eso, No, ¿no? esto ya ni siquiera es el debido proceso. Jonah, la carpeta de investigación. ¿Qué haríamos a nivel social? ¿Qué podemos mejorar? Podemos ¿Cómo mejorar. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, se tiene que dividir en dos puntos. Uno, la cuestión inmediata, cómo confrontar la problemática social que vivimos hoy en día de manera inmediata. Bien. Y la otra es una cuestión integral que pasa por la educación. ¿Ok? Educación básica, o sea, no es una cuestión de académica, sino educación desde casa. Reforzar y reformular valores, reformular cuestiones, incluso, aunque suene medio mocho, pero cuestiones morales, ¿no? Pero viene una cuestión No, integral. claro, claro. Pero viene una cuestión Y ético, de sí. integral, claro, éticamente correcto, hacerlo éticamente correcto, éticamente ¿no? correcto. Entonces, viene eso, hay que confrontar de manera inmediata la problemática, mano dura, principal. Estoy totalmente de acuerdo con Monkey, me quedo con ese punto. Mano dura en la ley. Y la segunda parte, un proceso largo tiene que ser, pero es necesario hacerlo. Desde la educación, la primera infancia, atender la primera infancia. Valores, reeducar, no sé, incluso hasta cuestiones de sensibilización, humanización. Son cosas que se han perdido. O sea, no podemos ver a una persona que la matan allá afuera y no sentir nada. Llegamos casi a un proceso de deshumanización que ni hacemos nada y ya casi ni sentimos nada, ¿no? Entonces viene un proceso integral y mano dura, eso. Muy bien, yo concluyo con que realmente creo que se han estado viendo avances a nivel social. Ojo con lo que voy a decir, porque estamos en pañales a nivel social. Estamos en pañales a nivel social. Entonces, por lo menos lo que estoy viendo que la gente se está empezando a meter en política muy mal, lo están haciendo muy mal, por cierto, pero bueno, es un gran comienzo. Quiero ver el lado romántico de esta parte, de que la gente está empezando a participar. Eso es un gran apartado para empezar a ser participativos. Para un ejemplo, están matando a alguien o se están llevando de los churros injustamente porque tal vez sí está dando la cuota. Hay que no solamente grabar. Eso es algo que tenemos que aprender a participar. Ojo, te grabo y además te voy a denunciar o no te dejo. Estoy yendo como que lo más romántico de este apartado. Yo creo que no puedes denunciar una persona. Porque estamos comenzando. Realmente México es una sociedad muy pobre en la cuestión de apoyo, pero de apoyo solidario, apoyo social, apoyo político.
porque ni sabemos, ¿no? Debemos encauzar las redes sociales porque tienen un poder increíblemente, o sea, una fuerza ver que por ahí. no hemos podido Hay que ver por ahí. entender. O sea, hoy en día, Y vamos a dominar. no, o sea, digo, hoy en día, por ejemplo, hace poco, en una plaza aquí de la Ciudad de México, un niño que tiene como una deficiencia y lo estaban molestando. De repente suben las redes el video y el tipo este que lo estaba molestando salió, o sea, pálido, pidiendo disculpas, diciendo que era su amigo, que no estaban haciendo nada malo. O sea, dices, ¿cómo te puedes retratar el miedo? Claro. Hace lo que hablamos hace poco también. El famoso que tiró a un reportero, ¿cómo se llama ese cabrón? Ah, O sea, y vos salió con miedo. O sea, las redes sociales tienen un poder de que te puedan matar, de que te van a buscar a tu casa. De que yo también le tiro por ahí, ¿eh? Y ayer Las redes sociales pueden pasó- ser una gran cuestión de y comunicación. ayer pasó también. O sea, ya estos cabrones que estaban de porros en CEU. Ya están sacaron- identificados. Ya están identificados. Y qué bueno, eso es no una tardan en parte salir, vas a ver, una a forma de pedir participación. disculpas, o sea, no tardan en salir los chavitos, así, No. perdón, o sea, porque Es una forma de participación. forma. La neta, qué Buenísimo, qué bueno tocarse las redes sociales. Mitomaníacos saben dónde pueden entrarle. ¿Ya lo dijo? No quiero. Mitomaníacos, muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima.